Buenas noches, compañeras y compañeros, mi nombre es Martín Gómez y vamos a resolver el punto número 1 con el inciso A y el inciso B, y al último vamos a ver de dónde se sacó la información necesaria para esta exposición. Un objeto atado al extremo de un resorte oscila con una amplitud de 5 centímetros a un periodo igual a un segundo. Si el movimiento se observa desde que el resorte está en su máxima elongación positiva, ¿qué es lo que debemos calcular? El inciso A nos dice que la velocidad máxima del movimiento y el inciso B nos dice la máxima aceleración alcanzada por el objeto. En la parte de abajo podemos ver el gráfico del ejercicio. Entonces, para este punto 1 vamos a utilizar algunas fórmulas esenciales. La primera es la fórmula de la velocidad máxima, que es la fuerza angular por la amplitud, y la segunda es la aceleración máxima, que es la fuerza angular al cuadrado por la amplitud. Entonces vamos a organizar un poquito los datos. Nos dicen que la amplitud son 5 centímetros y el tiempo es igual a un segundo. Entonces para poder resolver la fórmula de la velocidad máxima debemos encontrar primero cuál es el valor de la fuerza angular. ¿Y cómo se resuelve o cómo es la ecuación de la fuerza angular? Es 2pi sobre el tiempo que se nos está dando, en este caso es un segundo. Entonces para esto debemos multiplicar 2pi y dividirlo entre un segundo, y eso nos va a dar un resultado de 2pi radianes sobre segundos. Vamos a verlo ahora. Luego, cuando tengamos el valor de lo que es la fuerza angular, debemos multiplicarla por la amplitud, que es 5. Ahora vamos a verlo un poquito más con la calculadora. Lo que vamos a hacer es multiplicar 2 por el valor que equivale a pi, que es 3.14, una pequeña aproximación, y este valor lo vamos a multiplicar por 5. En este caso, el resultado que nos va a dar la calculadora es 157 sobre 5, pero entonces esto lo podemos aproximar a decimales, lo que nos va a dar un resultado de 31.4 centímetros sobre segundos. Y ese va a ser el resultado de nuestra ecuación para encontrar la velocidad máxima que alcanza el objeto. Para el segundo punto, entonces ahora vamos a usar la fórmula de la aceleración máxima, que en este caso ahora debemos encontrar cuál es el valor de la fuerza angular al cuadrado, que ya sabemos que es 2pi por radianes sobre segundos al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por 5. Vamos a verlo entonces mejor con una calculadora, y el resultado que nos va a dar la calculadora va a ser 197.39 y más dígitos. Pero entonces vamos a aproximarlo a punto 4. Entonces la aceleración máxima en este caso del objeto va a ser 197.4 centímetros sobre segundos al cuadrado. Y recordarles que esto es un complemento para el punto que a continuación van a resolver mis compañeros. Bueno, me corresponde explicarles el punto A y el punto B, así que empecemos. El punto A nos pide la amplitud, el periodo y la constante de fase de ese movimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos tener claro una ecuación general. ¿Cuál es? La siguiente. Entonces nos dicen que X es la elongación, A es la amplitud, W es la frecuencia angular, que normalmente está expresada en radianes sobre segundos, y lo que está dentro del paréntesis es la fase del movimiento. ¿Listo? Teniendo en cuenta estos colores, estos patrones que yo le puse de colores, así mismo vamos a diferenciar los colores y las partes de esa ecuación con la que nos dieron en el enunciado. ¿Cómo así, Mariana? Esta es la ecuación general, ¿verdad? Y esta es la expresión que nos dieron en el enunciado. Entonces vamos a identificar. La amplitud es 3. La frecuencia angular es 2pi. Y la fase, que es phi sub 0, es pi sobre 2. Pueden notar que nosotros ya tenemos cierta parte de la respuesta de lo que nos están pidiendo, pero ¿qué nos falta? El periodo. Vamos a tener una expresión muy importante para hallar el periodo. Despejamos de la siguiente manera. Pasamos el periodo, que es la t, la pasamos a multiplicar, y la frecuencia la pasamos a dividir. Vamos a sustituir los valores, donde nos dicen que el periodo es igual a 2pi sobre 2pi. Entonces podemos decir que el resultado es 1, pero ¿un qué? Un segundo. ¿Por qué? Porque es la unidad del periodo. Ya tenemos la respuesta. La amplitud, ¿cuál es? 3. Fase de movimiento, pi medio. Y periodo, un segundo. Vamos para el otro punto. Del punto B nos piden la elongación en los instantes de tiempo cuando t es igual a 0,00 segundos y 0,25 segundos. Aquí vamos a tener en cuenta nuevamente la expresión que nos dieron en el enunciado. ¿Por qué? Porque necesitamos sustituir el tiempo en esa ecuación. ¿Qué hacemos? Simplemente sustituimos la t por el número, por el tiempo que nos dan. Sabemos perfectamente que cualquier número multiplicado por 0 da 0. Este es el caso. Es a dar 0, pues ya no lo tenemos en cuenta en el siguiente paso. Vamos a multiplicar el 3 por coseno pi medios. Recordemos que coseno pi medios da 0. Multiplica 3 por 0. Da 0, evidentemente. Pero 0 ¿qué? Pollo, vacas, gatos. 0 metros de elongación. Cuando han pasado 0,00 segundos, la elongación es de 0 metros. Es decir, está en la posición de equilibrio. Cuando t es igual a 0,25 segundos, hacemos lo mismo. Simplemente cambiamos el tiempo, el número que nos dan. Y ya lo vamos a hacer un poco más rápido. ¿Por qué? Porque necesito también aclararles algo. Aquí ya está la existencia de la calculadora en este ejercicio. Recuerden que si vamos a hacer las operaciones en la calculadora en este tipo de ejercicios, la calculadora debe estar en radianes. Vamos al siguiente paso para obtener el resultado y nos da menos 3. Pero menos 3, ¿qué? Perros, gatos, menos 3 metros de elongación. ¿Esto qué quiere decir? Cuando han pasado 0,25 segundos, la elongación es de menos 3 metros. Es decir, que se encuentra en una posición opuesta de la posición que partió la partícula, donde inició el movimiento de la partícula. Esa sería la solución del punto A y del punto B. Inciso C nos pide que hallemos la velocidad en los instantes del tiempo 0 y 0,25. Recapitulando anteriormente,
tenemos que aclarar de que encontramos lo que es la amplitud en la fórmula que nos da la propia pregunta, en la cual podemos hallar varios datos. Entre estos pues podemos hallar lo que es la amplitud, que es la representación de 3 metros, la frecuencia angular, que es 2pi, y la fase o constante de fase, que en este caso es pi sobre 2, que en este caso se mide sobre centímetros. Vale, también hay que aclarar de que para hallar la velocidad se requiere también una fórmula que es propia de esta, la cual es menos frecuencia angular por la amplitud y el seno de la frecuencia angular por el tiempo o periodo más la constante de fase. Siendo así, pues solamente sería reemplazar los datos que nos pide acá, en los cuales pues aquí podemos ver ya más específicos, y entra el valor que es del tiempo, que es 0 segundos. Al realizar el proceso de multiplicar y aplicar el seno y realizar el proceso en la calculadora, tenemos que en la velocidad en el instante 0 es de menos 18 metros sobre segundo, y en la velocidad en el instante 0,25 es de 0. Pasando con el inciso D, nos pide ahora que encontremos la aceleración en los instantes 0 y 0,25. En el caso de la aceleración es prácticamente similar a la fórmula de la velocidad, pero lo único que cambia como tal es que la frecuencia angular es al cuadrado y que en vez de seno pasa a ser con coseno. De lo demás, simplemente aplicamos en la fórmula los datos que ya tenemos, que son la amplitud, la frecuencia angular y la constante de fase, y lo resolvemos, que en este caso en la aceleración en el tiempo 0 es de 0 metros sobre segundo, y en el caso de la aceleración en el tiempo 0,25 es de menos 118,43 metros sobre segundo. ¿Vale? La webgrafía de donde se sacó la información para esto fue del video de YouTube, que lo tenemos aquí. Muchas gracias, que tengan una excelente noche.